Ciclo regenerativo. Bueno, antes de llegar a este ciclo se ha trabajado sobre modificaciones en el ciclo Rankine, siempre con el objeto de aumentar el rendimiento, ¿sí? Pero básicamente esas modificaciones se dieron en la zona que involucra los ciclos elementales de Carnot de alto rendimiento, ¿sí? O sea, la zona que queda debajo del área de la curva de lo que sería la transformación del sobrecalentamiento, ¿sí? Como también hemos trabajado en modificaciones que apuntan a, bueno, aumentar la temperatura de trabajo de caldera, o sea, a disminuir la temperatura de trabajo en el condensador y sus presiones asociadas, ¿sí? Ahora bien, ¿qué pasa si analizamos el área de los ciclos elementales de Carnot de bajo rendimiento, ¿sí? Ese área que queda debajo de la curva de lo que sería el precalentamiento del agua, ¿sí? Un típico ciclo de Rankine que va desde la temperatura T2 hasta la temperatura T1, absorbe del medio una energía proporcional a ese salto de entalpía para ejecutar ese precalentamiento del agua. Si nos permitimos pensar por un instante que parte de ese precalentamiento, en vez de absorberlo al medio, lo absorbemos del mismo sistema, lograríamos eliminar ciclos elementales de Carnot de bajo rendimiento, como por ejemplo esta zona. Si lográsemos precalentarla sin absorber energía del medio, insisto, o sea, no absorbemos energía del medio, solo precisaríamos absorber energía del medio para hacer el precalentamiento de esta temperatura intermedia hasta T sub 1. Y ahora bien, ¿de dónde podemos obtener energía? La tenemos que obtener, por lo que decimos, del mismo sistema, y podemos considerar para eso una expansión ya no adiabática, sino una expansión que ceda calor. ¿A quién? Al mismo sistema, ¿sí? Entonces, aquí que tenemos el ciclo regenerativo. Primero vamos a ver el ciclo Rankine que veníamos trabajando, por ejemplo, arrancando desde la finalización de la vaporización, tenemos el punto 1, transformación 1-2, que es el sobrecalentamiento, 2-4, que es la expansión total, 4-5, condensación total, de 5 a 6 es la presurización, de 6 a 1 tenemos una etapa de precalentamiento hasta este punto y una etapa de cambio de estado, ¿sí? Ahora bien, lo que decimos es que queremos eliminar ciclos elementales de Carnot de bajo rendimiento, ¿sí? ¿Para qué? Para ganar rendimiento en el ciclo total. Y lo que proponemos es extraer una porción de masa de vapor sobrecalentado de la etapa de expansión. ¿Para qué? Para intercambiarlo con la masa de agua líquida y obtener como producto final nuevamente masa de agua líquida con una entalpía mayor, ¿sí? Entonces, para poder hacer esto, debemos incorporar en nuestro diagrama de planta una cámara de mezcla, ¿sí? Esa cámara de mezcla lo que hace es, básicamente, toma la masa de agua líquida saturada de la bomba de extracción, la intercambia con la masa de vapor sobrecalentado que se extrae de la turbina para obtener la masa total con una entalpía mayor, la cual, y en estado líquido saturado, por eso vamos a precisar otra nueva bomba para que esa bomba bombee la caldera. ¿Por qué? Porque la presión en la cámara de mezcla va a ser la presión de extracción, o sea, la presión intermedia, ¿sí?
Entonces, como va a ser la presión intermedia, que es menor que la presión de caldera, vamos a necesitar una nueva bomba para volver a presurizar el agua. Entonces, vamos a hacer foco en la expansión. La expansión original en un ciclo de Rankine va desde el punto 2, 4 y el fluido de trabajo es la masa total. Ahora, si hacemos una extracción de una porción X de vapor, entre los puntos 2 y 3, la expansión va a tener como fluido de trabajo a la masa total, que la llamamos 1 más X, y después va a continuar con una expansión en función a la masa total menos X, menos la X, que es la porción de masa que extraemos, ¿sí? ¿En qué presión? En esa presión de extracción la extraemos. Entonces vamos a hacer el próximo salto de presión o de entalpía entre los puntos 3 y 4 proporcional a la masa restante, ¿sí? Entonces ahí ya apreciamos que el trabajo que vamos a obtener va a ser menor. Claramente, si extraemos masa de la expansión, la primera consecuencia es que el trabajo que obtengamos en la turbina va a ser menor. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa con el calor? Nosotros en un ciclo Rankine precisábamos absorber calor del medio para ir desde el punto 2 al 6. Ahora, del punto 6 al 8, no necesitamos calor del medio porque se lo estamos pidiendo al mismo sistema, ¿sí? Sacamos vapor de la turbina, que es sistema, lo intercambiamos en una cámara de mezcla dentro del sistema y precalentamos este agua. Entonces, la nueva consecuencia que vemos acá es que vamos a precisar solamente absorber calor para ir del punto 2 al 8, ¿sí? Entonces ya vemos que el calor necesario a absorber es menor, ¿sí? O sea, el trabajo en la turbina es menor, el calor a absorber es menor, pero como eliminamos estos ciclos elementales de Carnot de bajo rendimiento, vamos a requerir indirectamente menos combustible del medio, menos calor del medio, por lo cual eso va a representar una mejora en el rendimiento, ¿sí? Ahora, si vemos el esquema de planta, el esquema de planta típico va a ser nuestra caldera, ¿sí? Que toma líquido saturado ya presurizado, en punto 8, ingresa a la caldera, hace el precalentamiento inicial de 8 hasta este punto que no le pusimos ningún número. Después en el mismo domo de caldera se hace el cambio de estado, pasamos a vapor húmedo, de vapor húmedo en el punto 1 seguimos absorbiendo calor del medio y pasamos al punto 2, siempre con la masa 1 más X, que sería el total de la masa, o sea, sería la masa 1 más X es 1, masa unitaria, y X es la porción de la masa esta unitaria extraída, ¿sí? Luego entramos a la turbina, el vapor empieza a hacer la expansión, cuando llega hasta el punto, a la presión 3, cuando cae la presión hasta 3, parte de la masa, o sea 1, sigue haciendo trabajo, sigue haciendo la expansión para obtener ese trabajo, y la masa extraída, o sea parte de la masa total, va hacia la cámara de mezcla, ¿sí? Bueno, nos quedamos acá. La masa al final de la expansión es condensada, tenemos un condensador claramente más chico entonces, porque es menos masa la que hay que condensar. Luego que se condensa tenemos líquido, el líquido es bombeado por una bomba de extracción, de condensado, hacia la cámara de mezcla, o sea, tiene que vencer la presión del vapor sobrecalentado. Entonces vamos a asumir que si vamos a subir que si acá el vapor sobrecalentado entra con la presión de extracción, la bomba de extracción va a tener que elevar la presión hasta la presión de extracción también, ¿sí? Para luego intercambiarse los fluidos, esta masa X se va a enfriar hasta llegar a un estado de vapor saturado y luego se va a condensar. El proceso se enfría, vapor saturado, se condensa, luego se va a intercambiar con la masa que entró de líquido y vamos a obtener una masa de agua líquida
o sea, que esa masa sería la sumatoria de ambas masas, ¿sí? Bien, y así completamos nuestro ciclo. O sea, ¿tenemos menos trabajo en la circularidad de turbina? Sí. ¿Invertimos menos calor? Sí, pero aumentamos el rendimiento. Y siempre es beneficioso a largo plazo aumentar el rendimiento. Ahora bien, la expresión de calor, ¿qué es lo que vemos? Vemos que va a ser igual a 1 menos X por el salto de entalpía entre 2 y 8. Después el trabajo de la turbina, 1 menos X por el salto de entalpía entre H2 y H3, más 1 entre H3 y H4, ¿sí? Después la expresión del rendimiento va a seguir siendo el trabajo útil sobre el calor. Entonces tenemos que tener en cuenta los trabajos que se les pide al medio para hacer el trabajo de bombeo, que como ya hemos dicho anteriormente, a efectos de cálculo, si no se solicita, se puede despreciar porque es sensiblemente menor que el trabajo de turbina.